Bienvenidos Piscis para tu lectura del mes de mayo 2020. Espero que te encuentres muy bien Piscis, me alegro de estar contigo y juntos vemos la energía principal que te va a seguir durante este mes de mayo. Te repito, te recuerdo que es una lectura muy general. No me puedo conectar con todos ustedes Piscis, así que puedes ver para completar las informaciones del video de tu signo ascendente y de tu signo lunar y también el colectivo de mayo para entender y tener más informaciones. Piscis, Sol, Luna y Ascendente, mayo 2020. Ya está la energía tuya del mes, es el carro. Muy bien, Piscis, entonces te veo con la energía del carro determinado, con mucha fuerza, mucha determinación de ir adelante, de tomar un paso adelante, de dejar lo viejo, de dejar algunas cosas de tu pasado para avanzar. Veo también un Piscis muy independiente, responsable, maduro, que ya decidió agarrar las riendas de su vida y de luchar por ella. Con el carro siempre hay una energía de victoria en ese movimiento. Es una carta muy positiva. Vemos con Belín cómo se completa la energía del carro para ti, Piscis, Sol, Luna y Ascendente, mayo 2020. ¿Qué nos quiere decir Piscis? Gracias. ¡Wow! Los regalos. Sí, otra energía súper positiva, perdón. Con el sol en planeta, entonces luz, felicidad, regalos, la vida te va a regalar, vas a tener como esa abundancia para ayudar a agarrar este camino de tu vida. Entonces veo aquí bienestar, felicidad, sorpresa de presentes, de regalos, de apoyo, lo que sea, que te va a dar la luz para avanzar. Ok, me alegro para ti, Piscis, las runas de Futhark. Es momento también con los regalos de recibir, ok, de recibir. Piscis, Luna, Sol y Ascendente, mayo 2020. Y tenemos la runa de Otalas, que es una runa de apoyo, justamente de recibir un apoyo, una ayuda que necesitas para poder hacer un primer paso de avance en tu vida. Puede ser una ayuda monetaria, si necesitas económicamente, no dudes preguntar por tener una ayuda, porque este mes te puede dar ese regalo, esa luz que te permite de avanzar. También Otalas te invita que si tú tienes la posibilidad de ayudar a alguien, pues también tú con hacer este regalo, dar esta luz. Entonces es de los dos lados, ¿ok? Con Otalas. Muy bien, vemos ahora justamente en el sector concreto, la materia, puede ser tu trabajo, las actividades, proyectos, dinero, casa, todo lo que es material y que es afuera de ti, al exterior. ¿Cómo resuenan estas energías? Cambio. Hay una transformación importante también en tu vida concreta, por justamente algo que va a venir para ayudarte a cortar con algo que ya no te sirve y poder avanzar donde tú quieres empezar a ir, ¿ok? También te digo, es una energía viceversa, tú puedes dar justamente la posibilidad, la oportunidad a alguien para avanzar en su vida, ayudándolo, apoyándolo.
es a través de mucho de la comunicación, también a través de, sí, de una comunicación clara. Si necesitas ayudas, no dudes expresarla de manera clara para que puedas recibir lo que necesitas para avanzar. Veo que realmente lo que necesitas y que deseas, lo más profundo, ya está por llegar o puede llegar este mes de mayo, lo que te da lo que te va a quitar justamente esa duda sobre cómo hago para avanzar, para hacer lo que quiero. Ya viene soluciones, viene algo de generosidad, viene algo que te va a dar esa luz de primer paso. O igual, creo que esa lectura, por favor, lo haga viceversa, porque tú puedes ser el ayudante como la persona que pide ayuda, ¿ok? Es muy importante que lo tengas claro eso. Si tus emociones está como había una falta de confianza por los acontecimientos que no te permitía de avanzar, ¿ok? Y ahora ya veo que deja eso atrás, esta falta de confianza en ti o en las situaciones externas. Vas a cortar con pensamientos negativos, oscuros, porque viene, como te diré, un golpe de suerte, viene algo que te va a permitir a concretizar un avance en tu vida, algo que va a ser justo para ti, algo que una resolución también puede ser una resolución legal que viene y que te estaba dando como problema mental, digamos, como mucha preocupación y mucha duda, y viene una linda resolución porque tenemos el sol aquí, tenemos el sol con los regalos. Entonces algo va a pasar, un apoyo va a llegar que te va a permitir aliviar tu mente en tu mundo concreto y cuidar tu corazón, porque tus emociones estaban bajas y ahora vuelve a poder tener la posibilidad de cuidar ese corazón de nuevo y avanzar concretamente en un poquito más en tu vida material, ¿ok? Entonces hay un apoyo, hay una ayuda llegando. Hay el sol, la luz que está llegando a través de la oscuridad realmente para reequilibrar situaciones tuyas. Vamos a ver más en el sector emocional, en el mundo interno tuyo, cómo se refleja esta energías. Piscis, sol, luna y ascendente. Vas a tener este mes, justamente va a recibir un apoyo, una ayuda que te va a permitir recibir esa energía vital para poder otra vez creer en tus sueños, en lo que tú deseas y arrancar, hacer un paso, una acción adelante para empezar a ir hacia tu objetivo personal, ¿eh? Vamos, Piscis, sol, luna y ascendente. Un mensaje general para tu sector emocional, Piscis. Signo de agua, Piscis para mayo. Piscis. Uf. Muchas cartas, sigo. Piscis. Ok, aquí en el emocional veo que puede ser que hay algo del pasado, algo, sí, una relación pasada que puede volver a la luz ahora,
con recibir alguien del pasado te puede llegar para apoyarte, ayudarte a recibir esa luz justamente, y puede ser también que se transforma emocionalmente en una relación más íntima en el futuro, pero por ahora veo que por las personas que estén solas, puede ser que alguien del pasado vuelve como esa persona de apoyo, esa persona de ayuda, y brindarte esa posibilidad de avanzar, de arrancar algo, ¿ok? O puede ser tú que va a ayudar a alguien del pasado, y vimos que tienes comunicación con esa persona porque vimos antes que pasaba a través de la comunicación, ¿ok? ¿Qué más puedo decir? Hay una respuesta, si estabas esperando una respuesta como lo vimos en el sector material de tu vida, una respuesta seria, importante, y estás protegida, así que sí vas a tener la respuesta, y va a ser una respuesta positiva para ti. Y es tal vez al propósito de la economía, ¿ok, Piscis? Veo que dinero está llegando a tu casa. Veo que puedes hacer algo también de trabajo en tu casa. Hay algo con el dinero, y sí, algo va a venir ayudándote en tu casa, digamos en tu vida donde te encuentras. ¿Okay? Hay algo, un apoyo, una luz, un regalo, un golpe de suerte este mes, Piscis, que está por llegar con el carro y también con la rueda de la fortuna. Realmente es un golpe de suerte. Tenemos un no, aquí no lo deja pasar, ¿ok? No lo deja pasar, es una advertencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez algunas dudas tuyas, como lo vimos aquí, que veo una falta de confianza o pensamientos que nos de dudas, tal vez te puede impedir de aprovechar de ese golpe de suerte, pero te dice no lo deja pasar, y sí, agárrelo porque es tu oportunidad para arrancar algo positivo. Muy bien. Vemos con Madre Tierra si tiene un mensaje diferente o confirmación para ti, Piscis, Sol, Luna y Ascendente, mayo 2020. Siempre muchas cartas. Ok, si hay una novedad, como lo vimos, vas a poder celebrar, vas a estar contento de algo, Piscis, pero cuida, otra vez veo tus pensamientos por la novedad. También al nivel emocional, al nivel de amor, puede ser que hay una novedad bastante seria, bastante concreta, con persona maduro, con una relación madura y seria que se construye poco a poco. Pero lo que te dice de no quedarte luchando solo, comunícate, no luches solo este mes, porque por eso que hagas el apoyo, el regalo, lo que veo es que acepte, no deja pasar ese apoyo exterior de otra persona, una o dos, o no sé, de una situación, porque va a permitir de trabajar en tu vida, de trabajar en la construcción de algo, de un proyecto tuyo, ¿ok? Entonces no piensa que lo puedes todo solo. Es lo que te me decía con el no lo deja ir, acéptelo, acepte ese apoyo. Muy bien, vamos a ver cuál es el chakra que te puede ayudar a no dudar,
a recibir esa ayuda o viceversa, a no dudar de ayudar, apoyar a alguien que necesita. Vamos a ver, ok, el chakra corona, como es un golpe de suerte, para recibirlo, abre la puertita encima del cráneo, recibe los mensajes, conéctate, tenga confianza. Entonces tú tienes que trabajar el último, lo más alto, lo más cerca del cielo y lo más cerca de la tierra, que es el chakra raíz. Entonces tú necesitas sentir ese lazo entre la tierra y el universo para poder equilibrar todos los otros centros emocionales y poder ver esta luz y esa oportunidad de suerte, de golpe de suerte que el universo te quiere mandar. Entonces tenga confianza, porque veo muchas dudas aquí que te puede impedir de agarrar esa suerte. Muchas gracias, Piscis. Dale like si te ha gustado, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho, y para una lectura personal contácteme con las informaciones que están abajo del video. Un abrazo, Piscis. Chao, chao.